Hola mis amigos, hermanos, hermanas que están ahorita conectados a través de este medio. Nuevamente yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir con ustedes de esta pequeña meditación para así podernos fortalecer o seguirnos fortaleciendo tanto en la fe como en la fidelidad, como en la unidad que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. La meditación la he titulado La enseñanza de los primeros cristianos y está basada en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Hechos capítulo 2, del 41 al 47. Y antes de comenzar con esta meditación, vamos a orar para ponernos en manos de nuestro Dios. Bendito Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias por estos momentos que nos das de convivencia y poder compartir ahora de tu palabra. Permite que mis hermanos, amigas, hermanas que están ahorita conectados, sean ellos bendecidos y sus familias también puedan ser fortalecidas en unidad. Gracias por cada momento de vida, de salud que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Y permite que siempre en nuestros corazones exista ese deseo, el deseo de seguir aprendiendo más de tu palabra y siendo más participativos, Señor, en tu obra a través de tu santa voluntad. Quédate con nosotros, porque te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, la palabra de Dios dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento existen 12 libros que han sido clasificados como históricos y que van desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, y que solamente existe un solo libro histórico en el Nuevo Testamento, y que sabemos que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que se nos narra la historia de la iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y que fue continuada por los mismos apóstoles. Esta iglesia primitiva tiene mucho que enseñar a las iglesias modernas en cuanto a la manera de vivir de estos primeros cristianos. Si nos ubicamos en el contexto de ese tiempo, podemos ver que el simple hecho de llamarse cristianos implicaba estar en una posición que sería estar contraria o en contra del Imperio Romano, ¿verdad? Debido a esta situación, pues sabemos que ellos sabían, o más bien sufrían de lo que es persecuciones por parte de los judíos, así como también eran asesinados por los romanos. Esto nos da una idea más o menos de la situación y de las condiciones en las que ellos vivían, y que como todo humano pudiéramos pensar, o se pudiera pensar, que fueron presa del miedo, de la incertidumbre, de la desesperanza, de la falta de ánimo, entre otras cosas. Pero a todo esto, la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Allá en Hechos 4:32, ¿verdad? Se nos habla precisamente de que la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de una sola alma, y que nadie decía ser dueño de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común, ¿verdad? De tal manera que no había entre ellos ningún necesitado. Ahora, si en alguna ocasión se mencionó que el cristianismo pudo haber desaparecido,
La realidad era que su vida como iglesia continuaba creciendo, ¿verdad? Y se seguían reuniendo en sus casas con un fervor por vivir conforme a la voluntad de Dios en sus vidas. Deteniéndonos un poco para reflexionar sobre las iglesias cristianas modernas, vemos que en los siglos XX y XXI la iglesia ha crecido, se sigue expandiendo y se ha vuelto muy reconocida y fuerte en la sociedad. Inclusive muchas iglesias también se han enriquecido económicamente. Aunque debemos reconocer que en muchos de los casos se ha ido perdiendo la principal razón por la que estos primeros cristianos se gozaban, ¿verdad? Y que era el amor genuino, la sensibilidad hacia las necesidades del prójimo, la espiritualidad y la verdadera comunión con Dios. Podemos destacar 4 características, ¿verdad?, principales que tenía la iglesia antigua. 1, podemos decir que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 2, que perseveraban en la comunión de unos con otros. 3, que perseveraban en las oraciones. Y 4, que perseveraban también en el partimiento del pan. Bien, entonces, si leemos el versículo 42, ¿verdad?, del pasaje, podemos ver que una primera característica de esta iglesia primitiva sería que era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, es decir, que estudiaban profundamente la palabra de Dios. Y así lo dice el versículo, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y esta doctrina de los apóstoles no era sino las mismas enseñanzas que habían sido transmitidas o que les habían sido transmitidas por el Señor Jesucristo y que ahora están escritas en la Biblia, que es su palabra. Entonces, es verdaderamente importante que cada uno de nosotros perseveremos en la sana doctrina, porque un cristiano que conoce y sabe de la sana doctrina, pues no va a ser presa fácil de las falsas doctrinas humanas y de las falsas sectas, las cuales son usadas, ¿verdad?, por Satanás para desviarnos o apartarnos de lo que es la verdad. La segunda carta de Pedro, allá en el capítulo 2, versículos del 1 al 2, la segunda carta de Pedro nos dice lo siguiente. Dice así: dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Verdad? Entonces, pues a todo esto es necesario que debamos entender que aunque tengamos acceso a la sana doctrina o al conocimiento de Dios y que nos llegue a través de las predicaciones y que a través de los sermones, a través de los seminarios, congresos, etcétera, esto no va a ser suficiente si no nos es revelado por el Espíritu Santo, que es el que nos da el verdadero sentido de la palabra de Dios. Es por eso la necesidad de que nos mantengamos en comunión con Dios por medio de la guía y obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Primera de Corintios, en capítulo 2, del 9 al 11, nos dice también lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 2, del 9 al 11. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por todo esto, entonces, Dios nos llama a que cada uno de nosotros seamos firmes en la doctrina,
siendo necesario que podamos ser oidores, pero con entendimiento. Es decir, por ejemplo, como le sucedió al caso del eunuco, el funcionario de Candace, reina de Etiopía, ¿verdad? Que en una ocasión que fue a Jerusalén a adorar, y ya regresando en el camino a su ciudad, mientras él leía un pasaje del profeta Isaías que no entendía, el Espíritu de Dios le da el entendimiento cuando a través de Felipe es enseñado acerca del Evangelio de Jesús, y creyendo, el eunuco pide ser bautizado. Una segunda característica de esta iglesia primitiva también era de que perseveraban en la comunión de unos con otros. Es decir, podemos entender que era una iglesia muy unida, que evitaba toda clase de egoísmos. Dice el versículo 44 del pasaje que acabamos de leer, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Con esto podemos entender que estos primeros cristianos eran muy unidos y todo lo tenían, y más bien todo lo que tenían era para todos, o era de todos. Jesucristo nos habla de esta unidad en el capítulo 7, del 20 al 21 del Evangelio de Juan, y nos dice que más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es como se describe la santa voluntad de Dios respecto a lo que es este concepto de la unidad. Actualmente siento que en muchas iglesias la palabra unidad es algo en lo que se tiene que trabajar mucho, porque se debe entender también que la falta de unidad va en contra de la voluntad de Dios. Jesús oró para que entre los cristianos hubiera unidad y que fuéramos uno, así como Él es uno con el Padre. Pero entonces, ¿cómo podríamos notar la falta de unidad que existe en alguna iglesia? Bueno, una sería que las iglesias se vieran como rivales o como competencia y no como verdaderas hermanas. Otra sería que dentro de las mismas congregaciones haya divisiones, pleitos, rivalidades, que abunden los chismes que dañan la integridad de los hermanos. Debemos preguntarnos más bien, ¿cómo está siendo mi conducta y mis acciones delante de mis hermanos? Por ejemplo, ¿soy yo apacible ante una situación o me enojo y prefiero distanciarme de ese hermano? ¿O también me intereso realmente en las necesidades particulares de mi hermano o él me es indiferente? Ante una diferencia de opinión con algún hermano, ¿busco encontrar la voluntad de Dios en ello o prefiero generar un chisme que destruya o que dañe a mi prójimo? Fíjense cómo nuestro Dios nos hace una fuerte declaración en cuanto a la relación que debemos de tener con un hermano. Y lo podemos ver ahí en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 17 y 18. Es en la primera carta de Juan, capítulo 3, 17 a 18, que nos dice así lo siguiente. Permítanme tantito. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Verdad? Entonces, es claro que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos realmente el segundo grande mandamiento, que sabemos que dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que decíamos que hagan con nosotros, entonces debemos hacerlo para con ellos. La tercera característica de esta iglesia primitiva era que era una iglesia que perseveraba en la oración. Ahí mismo en el versículo 42 dice que perseveraban en las oraciones. La antigua iglesia era una iglesia de oración, una iglesia que perseveraba en la oración, que oraba
sin rendirse, y veía las maravillas de Dios en sus vidas. Esto es lo que podríamos pensar de esta iglesia antigua. Muy seguramente eran hermanos que se visitaban en sus casas, que comían juntos, que conversaban de sus actividades para el Señor, porque todos eran y se consideraban siervos del Señor, y cada uno trabajaba en los negocios de nuestro Padre Celestial. No solamente eran hermanos en la fe, sino que debieron haber sido verdaderos amigos, debieron haber conocido sus problemas, sus planes, sus anhelos, sus tribulaciones, por los cuales ellos oraban los unos por los otros. Y es que sabemos que la oración es el elemento vital del cristiano genuino, porque no orar significaría como seguir en un camino que seguro va a la caída o a la tentación. Mateo 26, 41 nos habla de esto, ¿verdad? Cuando Jesús les habló a sus discípulos en el lugar de Getsemaní, diciéndoles ahí en Mateo 26, 41, permítanme, Mateo 26, 41, que dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Verdad? Entonces, la iglesia primitiva oraba decididamente, con firmeza, con paciencia y con mucha perseverancia, aunque sabemos que esto implica sacrificio, implica disciplina, pues entendía la necesidad de mantenerse en comunión con Dios para poder encontrar su voluntad en la vida de cada uno de ellos, así mismo que también como iglesia. Como ejemplo del estilo de vida de oración que la iglesia primitiva llevaba, en Hechos 12:5 nos dice lo siguiente, dice que así que Pedro estaba custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Asimismo, otro ejemplo del estilo de vida de oración que llevaba la iglesia primitiva lo podemos encontrar ahí en Hechos 1 del 13 al 14, ¿verdad? Hechos 1 del 13 al 14, que nos dice lo siguiente: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Verdad? Pero entonces, ¿por qué es tan importante que oremos juntos en las peticiones que se traen a nuestra congregación? Primero, porque hay una promesa condicional que está garantizada, ¿verdad? Mateo 18, 19 dice que otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Segundo, porque asegura la presencia de nuestro Dios. Tercero, porque la falta de oración ferviente es la razón por la cual muchos caemos en pecado. Otros nos desanimamos y otros nos desviamos del camino de nuestro Señor. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Así lo dice en Santiago 5:16. La cuarta característica de esta iglesia primitiva es que era una iglesia que perseveraba en el partimiento del pan. Ahí mismo en el versículo 42 dice que perseveraban en el partimiento del pan. Y continúa diciendo en el versículo 46, y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Y es que la cena del Señor o partimiento del pan es también una reunión de gran importancia en la vida de todo cristiano, ¿verdad? Que estamos reunidos precisamente para convivir y para crecer en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, el hacer la remembranza o la memoria de Él. Finalmente, hermanos, así como los primeros cristianos buscaban congregarse, ¿verdad? y compartir de las buenas nuevas de nuestro Dios, nosotros también como cristianos
debemos también ser esforzados para vivir como una iglesia que es conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios y seamos así testimonio de lo que Dios desea para la humanidad. Dios les bendiga, hermanos.